Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Qué bueno saludarlos. Aleluya. Qué bendición poder estar aquí reunidos en el nombre del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este privilegio tan hermoso de poder estar aquí, hermano, para poder ministrar y edificar la vida de los siervos de Dios. Amén. Así que vamos a orar, hermano, sin antes pues también agradecer al apóstol Sergio, a la madre por este privilegio tan hermoso y también a usted, hermano, por la paciencia que va a tener hoy, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, qué bueno. Oramos al Señor y nos presentamos delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos de una manera muy especial el privilegio tan hermoso de poder estar en este lugar, Señor, con el propósito, Señor, de honrarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, Señor, pero también de poder ministrar una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de cambio, Señor, que venga a nuestros corazones, Señor, y que como una semilla fructifique abundantemente. Señor, te suplico en el nombre de Jesús, por favor, utiliza, Señor del cielo, tu palabra, Señor, como, Señor, un bisturí, como, Señor, la espada de doble filo que haga separación entre lo que es del alma y lo que es del espíritu. Por favor, te lo suplicamos, papito lindo, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso. Mire, hermano, la Escritura dice que es mejor el final de un asunto que el principio del mismo. Esto nos hace ver a nosotros definitivamente que las cosas que van a suceder en el final son mejores que las del principio. Y eso lo dice la Escritura, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Amén. Sin embargo, es importante que nosotros no desechemos el principio, porque no puede haber final si no hay principio. Es decir, que a veces ese tipo de comparaciones se hacen y nosotros le ponemos cruz y calavera de una vez, ¿verdad? Al principio y decimos, no, lo mejor es el final. Sí, es cierto, pero no puede haber, hermano, final si no hay un principio. Es decir, podríamos nosotros entonces decir que no puede haber una cosecha si no hay una siembra. ¿Verdad que sí? No puede haber una cosecha si no hay una siembra. No puede haber una meta si no hay una salida. No puede haber una graduación si no hay una inscripción primero. No puede haber una exaltación si no hay una humillación. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no puede haber experiencia si primero no hay un aprendizaje. No puede, hermano, no se puede llegar a la muerte si primero no hay nacimiento. Es decir que estas dos cosas están íntimamente ligadas. Y de la misma manera, no puede haber edificio si no hay edificación. Y se recuerda que en lo que nos enseñaba nuestro apóstol con relación a la transición que nosotros tenemos que tener, primero está la faceta de sepulcro, después está la faceta de cárcel, después está la faceta de edificio y al final vamos a llegar a ser templo. Pero en este orden, entonces diríamos que no puede haber, hermano, templo si no hay edificio antes. Y no puede haber edificio si no hay cárcel, y no puede haber cárcel si no hay sepulcro. Es decir, todo esto es un proceso, es una secuencia que nosotros no podemos eliminar. Ahora, cuando nosotros nos quedamos, hermano, en la edificación es un principio del reino de los cielos. Amén. La edificación es un principio del reino de los cielos. Y el primero, bíblicamente hablando, que edificó es precisamente el Señor. Amén. Él fue el que edificó y hermano, edificó precisamente a la mujer, ¿verdad? Es decir, ese fue lo primero, el principio de la edificación está en la mujer.
Ahora, como el principio se parece al final, entonces nosotros diríamos que al final también se tiene que edificar una mujer. Allá fue una mujer literal, pero ahora es una mujer espiritual que se llama la iglesia, que se llama el cuerpo de Cristo, la novia que se está preparando para el encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Ahora, según Génesis, entonces capítulo 2, versículo 22, fue el Señor el primero que edificó, y edificó precisamente a la mujer. Pero de ahí en adelante nosotros empezamos a ver, hermano, que hay otras edificaciones. Dice la Biblia, por ejemplo, a partir de que el Señor edifica y puso de alguna manera la plana de la edificación, entonces el Padre como que delega a los hombres para que puedan ser edificadores. Y entonces vemos después de esa edificación, vemos, hermano, a un Noé edificando un arca. Es decir, primero el Padre edificó a la mujer, pero luego Noé edifica un arca, y el arca usted sabe que nos habla de salvación. Después Noé edifica un altar, y de ahí vienen, hermano, por lo menos unos 6 hombres que edifican altar al Señor. Abraham, después de Noé está Abraham, después Abraham, después Isaac, después está Jacob, y así siguen edificando ahí, hermano, los hombres. Pero ya después de 6 edificaciones de altares, entonces viene la edificación de la casa. Jacob edifica casa, edifica una casa, y después vuelve a edificar 2 altares. Eso quiere decir, hermano, que estos son elementos que nosotros tenemos que tener bien claros. El altar nos habla de comunión, el altar nos habla de rendimiento, el altar nos habla de acercamiento con Dios. Pero fíjese que al final del libro de Génesis, entonces se edifica casa. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y el Salmo 23 lo dice: y a la casa de Jehová volveré por largos días. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, hermano, yo quisiera que viéramos algunas cosas, porque quiero hablarle un poquito de la edificación, y que viéramos algunas cosas con respecto a la edificación. Mire, esto a mí me gusta utilizarlo mucho, porque son las gradas de ascenso gradual, y usted las conoce, así que yo no me voy a detener demasiado en eso. Solo quiero hacer el énfasis en la edificación, porque cuando usted ve, hermano, es en el 127 que se habla con relación a la edificación. Y si usted nota, hermano, ese es el escalón número 8. De 15 escalones, es el escalón número 8. Es decir, que la edificación está precisamente en el centro, hermano, del ascenso gradual. Es decir, de los cánticos de ascenso gradual, de las gradas de los que van a ser arrebatados. La edificación está precisamente en el centro, y eso nos marca a nosotros definitivamente una relevancia, una importancia, hermano, que la edificación es importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, en los escalones de ascenso gradual, hermano, precisamente en el centro, como el punto de equilibrio, está la edificación. Entonces, nosotros, hermanos, somos edificadores, y nosotros tenemos que edificar de una manera adecuada. Ok, sigamos adelante. Ahora, algunos principios básicos de lo que es edificación. Número 1, hermano, la Biblia dice precisamente en ese Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Pero dígalo así como salvadoreño. Nosotros, hermano, nosotros. Aleluya. Es decir, hermano, que mire,
nosotros tenemos que entender que la obra no es nuestra. A veces uno se truena los dedos porque hay situaciones que se dan dentro de la obra del Señor, pero al final la obra del Señor, y Él va a ser como a Él le place, hermano. No es como nosotros queremos, no es en nuestro tiempo, sino es por los medios, los recursos que el Señor da. Y todo lo hace el Señor en su tiempo hermoso, dice la Escritura. Así que tenemos que entender que el Padre es el edificador principal. Amén. Gloria a Dios. Número 2, el Hijo es el cimiento principal de esta edificación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Jesucristo, hermano, es la piedra angular, es el cimiento principal. Sin esa piedra no se puede edificar. Bueno, tal vez sí se puede edificar, pero esa edificación no va a ser duradera, no va a ser perenne. Pero todo lo que se edifica en la roca llamada Jesucristo, eso sí va a tener, hermano, una duración permanente. Va a ser una edificación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Número 3, el Espíritu Santo, según Efesios 4, 11 y 12, es el que pone los edificadores, es el que da, el que habilita los edificadores. Usted fue habilitado por el bendito y glorioso Espíritu Santo. Él fue el que lo llamó, y lo llamó, hermano, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados no para edificarnos a nosotros mismos, no para edificar un ministerio, no para edificar nuestro propio reino. Fuimos llamados para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es decir, que nosotros, y esto es bueno entenderlo, que nosotros fuimos puestos a consecuencia que había que edificar la iglesia. No es al revés. No es al revés, hermano, que como nosotros estábamos, pusieron entonces a la iglesia para que la edificaran. No, la necesidad de edificar la iglesia hizo que el Señor nos llamara a nosotros. La necesidad de un libertador hizo que el Señor llamara a Moisés. El pueblo ya existía y después entonces llamaron a Moisés. Aunque los ministerios son predestinados, tenemos que entender, hermano, que fuimos predestinados porque había una necesidad de ser edificadores. Amén. Ok. Ahora, aquí hay algo importante, y es que el Espíritu Santo también tiene un perito arquitecto. Y el perito arquitecto de la iglesia dice, hermano, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, que es el apóstol Pablo. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Amén. Entonces el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, entonces yo quisiera, hermano, que viéramos esto de la edificación, poniendo estos 4 elementos como la edificación espiritual que nosotros tenemos que hacer, pero poniendo una sombra en el Antiguo Testamento. Es decir, número 1, entonces está el Padre, que es el edificador principal, ¿verdad? Si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. El Hijo, hermano, es el fundamento principal. Luego, el Espíritu Santo da los edificadores, es decir, los 5 ministerios. Y hay un perito arquitecto que se llama Pablo. Amén. ¿Estamos bien? Ahora, miremos la sombra entonces en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjese, poniendo a David, yo sé que usted me va a decir, pero David es figura de Cristo. Cálmese. Acuérdese que en sombras, las sombras no establecen doctrinas, pero sí se tienen que apegar a las doctrinas. Es decir, a veces nosotros decimos tal cosa, así es. No, con sombras no se establece doctrinas, pero las sombras sí se tienen que apegar a la doctrina. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, no está de acuerdo, no importa. Pero así es. Entonces, el edificador aquí fue Salomón, ¿verdad? ¿Se recuerda, va?
que David proveyó todo. Él recibió los planos, él recibió la maqueta, él recibió todo. Pero luego, hermano, el Señor le dijo: tú no vas a edificar, el que va a edificar va a ser tu hijo. Un hijo que nazca de tus entrañas, ese es el que va a edificar. Luego, hermano, los edificadores, pues todos los que colaboraron con Salomón en la edificación. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, hay un hombre que se le conoce, así lo dice la Biblia, y lo voy a mostrar en un momentito los versículos, que se le conoce como un perito arquitecto en la edificación que hizo Abraham, y este llamado Hiram Abi. Hiram Abi era un perito arquitecto. Es decir, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dice amén? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero hay una sombra en el Antiguo Testamento. Y aquí no me vaya a malinterpretar que yo estoy poniendo a Salomón como la piedra. No, ese es insustituible. Pero, hermano, David sí delegó a Salomón para edificar. Y luego Salomón levantó edificadores, pero tenía un perito arquitecto que se llamaba Hiram Abi. ¿Amén? Ok. Miremos lo que dice la escritura con relación a Hiram Abi. Mire, hermano, segundo libro de Crónicas, capítulo número 2, verso 3, versión Peshitta. Entonces, Salomón envió un mensajero a Hiram, rey de Tiro, para decirle: haz como hiciste con mi padre David, mostrándole gran favor al enviarle cedro para que se construyera una casa donde morar. He aquí que yo voy a construir una casa al nombre de Yahvé mi Dios, a fin de consagrársela, para ofrecer incienso aromático delante de él, para encender las lámparas continuamente y ofrecer sacrificios por la mañana, por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y también en las fiestas solemnes de Yahvé nuestro Dios. Esto es un decreto para todo Israel. Ahora mire, versículos 5. La casa que yo construiré será muy grande, porque Yahvé nuestro Dios es más grande que todos los reyes. Pero ¿quién tiene o quién tendrá la capacidad para construirle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener? ¿Quién pues soy yo para que le construya casa y ofrezca incienso aromático ante él? Ahora mire lo que dice el versículo número 7. Ahora pues, envíame un hombre diestro. Está haciendo la petición de un perito arquitecto. Ahora envíame un hombre diestro para trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, el material púrpura, el lino fino, la grana y el material azul. Pero ahora oiga esto que me llamó la atención: y que sepa hacer llaves. Es decir, envíame un perito arquitecto que sepa hacer llaves, al igual que los expertos que tengo en Judá y en Jerusalén, a los cuales capacitó mi padre David. A mí lo que me resaltó, hermano, en este verso y en esta versión es que Salomón pide un hombre diestro, iba a ser su perito arquitecto, pero ese perito arquitecto era un hombre que tenía que saber hacer llaves. Y perdón, ¿para qué sirven las llaves, hermano? Bueno, a veces también para tirárselas algún lágrima, ¿verdad? No, broma. Las llaves sirven para abrir, pero también para cerrar. Ahora, cuando Hiram, que así se llamaba el rey de Tiro, le responde, le dice, Hiram añadió: bendito es el Señor de señores de Israel, que creó los cielos y la tierra y dio a David un hijo sabio, inteligente y prudente, que se ha propuesto construir una casa para Yahvé y una mansión para su reino. También ahora te he enviado a Hiram enviando a Hiram, un varón instruido, dotado de gran destreza, hijo de una mujer viuda de la casa de Dan, cuyo padre era un artífice. Él sabe trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en piedra, en madera, en material púrpura, en material azul, en lino fino, en bermellón y en grana. También
sabe fabricar llaves para las puertas y puede hacer todo diseño que se le asigne de parte de Yahvé, de tus expertos y de los expertos de nuestro Señor David, tu padre. Pero otra vez él hace énfasis. También sabe fabricar llaves para las puertas. Y de aquí, entonces yo deduzco que los peritos arquitectos, hermano, Dios les da la habilidad para poder hacer llaves, para construir puertas, para abrir puertas. Es decir, tienen la capacidad de fabricar llaves, y por eso nosotros deberíamos de estar revisando eso, hermano, las llaves. Ahora, mire, aquí es donde dice que él es perito arquitecto, se lo puse solamente por eso. Ahora pues, te he enviado a un hombre perito, dotado de inteligencia, a saber, Hiram, arquitecto mío, hijo de una mujer de las hijas de Adán, siendo su padre un hombre tirio, el cual sabe trabajar en oro. Bueno, todo lo que ya leímos, pero me llama la atención que este Hiram era el perito arquitecto en la edificación literal que hizo Salomón. Y ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que aparece también un perito arquitecto. Entonces, nosotros tenemos que descubrir, hermano, cuáles son esas llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Y bueno, mire, entonces, miremos las llaves en la Biblia. Así rapidito, porque yo no me quiero quedar aquí. Entonces, mire pues, en el Antiguo Testamento aparece, en Proverbios capítulo 1, verso 2, aparece la llave del conocimiento. En Isaías 22:22, la llave de David. En Isaías 33:6 aparecen tres llaves: la llave de la salvación, la llave de la sabiduría y la llave del conocimiento. Curioso que aparece dos veces la llave del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando algo sucede dos veces? Dios marca importancia en eso. Dios está diciendo, pónganle atención a eso, a la llave del conocimiento. Hermano, pero no son importancia, sino que nos van a servir para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, hermano, aparecen las llaves del reino de los cielos. Otra vez, la llave del conocimiento. Dos veces. La llave de la verdad, la llave de la ley, la llave de la muerte y del Hades, la llave de David, la llave del pozo del abismo y la llave del abismo. Es decir, qué curioso que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo aparece dos veces la llave del conocimiento. Entonces yo digo, ¿y será importante la llave del conocimiento? Perdón, ¿y será importante la llave del conocimiento? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿sabe por qué es importante? Porque el Señor dice, y yo, Jeremías capítulo 33, si usted me ayuda, y yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con conocimiento. Pero ¿cómo vamos a apacentar con conocimiento si no tenemos las llaves del conocimiento? Es decir, que necesitamos las llaves del conocimiento. Ay, hermano, pero el conocimiento, ¿qué dice la Biblia? Envanece, sí, cuando se queda en conocimiento. Por eso tenemos que ir a la epignosis. No solo quedarnos en la gnosis, sino que tenemos que ir más allá del conocimiento. Y más allá del conocimiento es recibir la revelación que se fundamenta en ese conocimiento. Cuando dicen amén. Ahora, entonces, mire, vamos a Proverbios. Y mire lo que dice aquí la Escritura. Aleluya. He aquí revelaciones del reino, dice esta versión, traducción de las Escrituras puras. He aquí revelaciones del reino, palabras para vivir y palabras de sabiduría dadas para capacitarte, para reinar en la vida, escritas como proverbios, como mashal en el original, por el rey de Israel, Salomón, hijo de David. Ahora oiga, estos dichos, estos proverbios
En estos proverbios se hallará la revelación de la sabiduría y la impartición del entendimiento espiritual. Ahora oiga, utilízalos como llaves para abrir el tesoro del verdadero conocimiento. Aleluya. Hermano, es decir que los proverbios son llaves que nos abren las puertas, hermano, del verdadero conocimiento, de esos tesoros que están ahí en el verdadero conocimiento. Ahora entendemos por qué los proverbios son 31, hermano. Porque esa debería ser una lectura de todos los días para nosotros. Hoy es día 11, pues deberíamos de estar, no estoy diciendo que como algo dogmático, ¿verdad, hermano? Pero ¿no será que el Señor nos manda a que nosotros leamos constantemente los proverbios? Porque esas son llaves de ese tesoro del verdadero conocimiento. Es decir que, ¿cuántos proverbios escribió Salomón, hermano? 3,000 proverbios. Tienes 3,000 llaves del verdadero conocimiento. Ahora, mire, Isaías 33:6. Él será un fundamento estable para tus tiempos, rica provisión de salvación, de sabiduría y de conocimiento. El temor de Yahvé es la llave de ese tesoro. Es decir, los proverbios nos abren puertas específicas, pero hay una llave maestra. Y la llave maestra se llama el temor de Jehová. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Por eso, hermanos, si nosotros tenemos temor del Señor, tenemos la llave maestra para abrir todo lo que es el tesoro del verdadero conocimiento. Pero cuando vas a cosas específicas, entonces puedes utilizar una llave particular. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, yo viendo esto, hermano, las llaves del conocimiento, el temor a Jehová es la llave maestra del conocimiento. Los proverbios son las llaves individuales del conocimiento. Y a veces el Señor nos ha entregado a nosotros alguna verdad y has abierto una llave individual, hermano, una puerta individual, y has abierto un conocimiento y te deleitas. Pero ¿qué sucedería si tienes el temor de Jehová? Que puedes abrir todas las llaves del conocimiento, todas las puertas del conocimiento, todos los tesoros del verdadero conocimiento, los puedes llegar a abrir si tan solo nos llenáramos del temor a Jehová, hermano. Por eso una de las cosas que el Señor dijo de Job: es justo, es recto, y luego ¿qué? Temeroso de Dios. Y la consecuencia de ser temeroso de Dios es que se aparta del mal. Por eso, cuando nosotros no nos apartamos del mal, ¿dónde estará el temor? Ahora, entonces viendo esto, hermano, aquí la palabra que se utiliza es mashal en Proverbios. Pero viendo eso, entonces me recordé de algo que enseñó el apóstol, de las parábolas divinas. La parábola del Padre, las parábolas del Hijo y las parábolas del Espíritu Santo. Y ya viendo que hay una llave maestra para las llaves del Padre, para las puertas del Padre, hermano, en las parábolas, entonces nosotros podríamos deducir que en las otras dos también tienen que haber. Ahora, entonces el libro de Proverbios es donde están escritas las parábolas del Padre. Eso lo enseñó el apóstol Sergio, no sé si usted se recuerda. Las parábolas del Padre están escritas en el libro de Proverbios. La llave maestra es el temor a Jehová.
Y hermano, las llaves individuales son, hermano, el conocimiento que ahí nos dan a nosotros, ¿verdad? Es decir, cada una de esas llaves, perdón, aquí tendría que ser los proverbios. Aquí hay un errorcito aquí. Aquí tendrían que ser los proverbios, ¿verdad? Las llaves individuales. Ok, ahí usted lo corrige. Ahora, las parábolas del Hijo están en el Evangelio según San Mateo. ¿Se recuerda o no? Pero esas parábolas, las parábolas del reino, hermano, tienen una llave maestra. ¿Cuál es la llave maestra de las parábolas del reino? La parábola del sembrador. Si ustedes entienden esta parábola, van a entender todas las demás. Es decir, que podríamos ir aún más general aquí y ponerle esto, que el entendimiento, y aquí voy a poner de la semilla, entender la semilla, entender el Génesis, entender el ADN, entonces nos va a llevar a entender todas las parábolas del reino. Entonces, hermano, aquí las llaves, bueno, aquí serían las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Las llaves del reino de los cielos. Esas se las dieron a Pedro, pero también se las dieron a la iglesia. Entonces esas llaves del reino son las llaves individuales, pero la llave maestra es poder entender la parábola del reino, del sembrador, la semilla, la simiente, la genética, el Génesis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Perdón, hermanos, que lo miro así como, ¿de qué me está hablando el pastor? ¿Va? ¿No? Sí, me estoy dando a entender. Sí, porque yo sé que usted entiende, pero yo a veces, hermano, si no sé qué horas me acosté, pero no importa. Ahora, las parábolas del Espíritu Santo están en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál será la llave maestra del libro de Apocalipsis? La iglesia de Filadelfia, dicen los hermanos. La llave de David. Mire. Apocalipsis capítulo 1 nos da la identidad del glorioso. Porque nosotros, hermano, vemos la identidad del ungido. Vemos la identidad del resucitado. Pero Apocalipsis capítulo 1 nos cambia el chip y nos da la identidad del glorioso y nos empieza a describir cómo es el glorioso. Por eso, el que entiende cómo es el glorioso, entonces va a entender las parábolas del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora que sabes quién soy yo, te voy a decir quién eres tú y qué voy a hacer contigo también. Aleluya. Es decir, nadie puede conocer su identidad si no sabe quién es Él. Ese mismo principio que lo utilizó para el ungido el Señor, ahora utilicémoslo para el glorioso. Nadie va a saber cuáles son las llaves, porque hermano, aquí entonces es la revelación del glorioso. Las llaves, hermano, son la revelación del final. Pero cuando hablamos de la revelación final, hablamos del día y la hora. ¿Quieres saber cuándo es el día y la hora? Primero hay que saber quién es el glorioso. Porque a veces, hermano, tenemos todavía en nuestra mente el concepto de un Cristo histórico, de un Cristo sufriente en la cruz. Pero Juan, usted sabe que tuvo la experiencia de conocer al ungido, de caminar con el ungido, de vivir con el ungido. También lo conoció como resucitado, también tuvo la experiencia. Pero la experiencia que describe Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, esa es una experiencia distinta. Y esa es la experiencia a la que el Señor nos quiere llevar. Porque si sabemos quién es el glorioso, cómo es el glorioso, entonces vamos a poder recibir la revelación del final. Vamos a llegar a conocer el día y la hora, no como una fecha,
sino que, hermano, como algo interno que nos va a decir, ya es el momento, ya es el momento. Y yo creo que el Señor le está diciendo a la iglesia, ya es el momento, ya es el momento, aleluya. Ay, Padre, espero darme a entender, hermano. Entonces, yo quiero las tres. Yo no solo quiero las llaves del conocimiento. Yo quiero las llaves del conocimiento con su llave maestra. Las llaves del conocimiento, hermano, aquí son los proverbios, las llaves individuales, pero aquí es el temor a Dios. Las llaves del reino de los cielos tienen, hermano, una llave maestra que es entender la parábola del sembrador, entender la semilla, entender el Génesis, entender el ADN. Pero, hermano, las llaves de la revelación final está con llave maestra, que es conocer quién es el glorioso. ¿Cuántos queremos conocer quién es el glorioso? Mire, ¿qué haría usted ahora que usted se acuesta tan cansado? Porque a veces, hermano, le agarra la tarde ahí, no hablando con los hermanos, sino jugando maquinita. No, es broma. Sí, porque a veces hemos pasado ya tarde y hemos visto a algunos hermanos. Es broma, estoy molestando. Pero ¿qué haría usted que uno de estos días llegue usted a su cuarto así, hermano, todo cansado, ¿verdad? Estar ahí compartiendo remas con los hermanos, ¿verdad? Mejor. Lo que pasa es que en las maquinitas se junta usted para compartir remas con los hermanos, ¿verdad? Entonces, llega a su cuarto y de repente, cuando usted enciende la luz, hermano, le aparece una imagen de alguien con ojos como llama de fuego. ¿Qué hace usted? Reprende. Si eso solo en Vin Diesel lo vio usted con aquella película, ¿verdad? Hermano, los ojos así llorosos y rojos. Ahora Juan, eso es lo que nos presenta en el libro de Apocalipsis. Él no nos presenta a un Cristo sufriente. Él nos presenta a un glorioso. Sus ojos como llama de fuego, sus cabellos blancos, hermano, su manto, su cinto, todo lo describe, sus pies como bronce. Es decir, lo describe de una manera, hermano, distinta. Entonces, el conocimiento del ungido, estamos en el atrio del conocimiento de Jesús. El conocimiento del resucitado sería el lugar santo del conocimiento de la identidad de Jesús. Pero el conocimiento del glorioso sería llegar al lugar santísimo, hermano, de quién es Jesús, de la identidad de Jesús. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ok. Entonces yo le quiero hablar de las llaves del verdadero conocimiento, empezando por las del Padre. Y seguramente que solo ahí me voy a quedar, hermano, es decir, los mashal del Padre. Hay mashal del Padre, hay mashal del Hijo y hay mashal del Espíritu Santo. Me refiero, hay parábolas del Padre, hay parábolas del Hijo y hay parábolas del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, nosotros lo tenemos que entender. Ahora, entonces, mire este versículo, o estos versículos más bien dicho, Proverbios 1:1. Los mashal de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué sirven los mashal? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Es decir, que hay funciones generales de los proverbios, de las llaves del conocimiento, pero estas son funciones generales. 7, por lo menos yo aquí encontré 7, puede ser que usted encuentre más. Hermano, ¿para qué? Para aprender sabiduría. ¿Para qué? Para discernir dichos profundos. ¿Para qué? Para recibir instrucción. ¿Para qué? Para dar prudencia, conocimiento y discreción. ¿Para qué? Para crecer en conocimiento. ¿Para qué? Para adquirir destreza. ¿Para qué? Para entender dichos profundos. Ahora, ¿y cómo vamos a edificar si no tenemos estas llaves? ¿Qué necesitamos? Los edificadores tienen que tener las llaves para poder entrar y supervisar
como se está haciendo aquella edificación. Entonces miremos algunos individuales. Solo aquí la palabra mashal dice que es en algún sentido de superioridad en acción mental. Eso quiere decir que el que tiene las llaves del verdadero conocimiento tiene un sentido de superioridad, hermano, en la acción mental. Es decir, se le desarrolla la mente. Hay técnicas para desarrollar la mente, ¿verdad? Que dan ahora, hermano. Sin embargo, la Biblia nos da una técnica y dice que cuando tú empiezas a leer los proverbios, entonces va a haber una capacidad mental mayor. Es decir, se te va a desarrollar la capacidad mental, no por métodos humanos, sino por el método que da el Espíritu Santo, hermano. Leyendo los proverbios, el Señor te está dando una superioridad, hermano, para que puedas desarrollar tu mente. Porque hay gente que le dice, ¿y usted cómo hace para entender? Le dicen a veces a uno, no, si uno no hace nada. Y no, Juan y Pedro eran del vulgo y sin letras, pues. Y en el original, agramatos e idiotes. Así dice que eran Juan y Pedro, agramatos e idiotes. Es decir, que nosotros, hermano, sin la ayuda del Espíritu Santo somos eso. No, pero es que usted lo está tomando como una ofensa. Yo no lo estoy ofendiendo. Yo estoy diciendo, ¿o usted era mayor que Juan y Pedro? Vaya entonces. Yo tampoco. Es decir, hermano, pero cuando viene el Espíritu Santo, se nos empieza a habilitar, se nos empieza a activar la mente, se te empieza a desarrollar. El Señor empieza a hacer algo maravilloso, porque esto no es entendimiento humano, este es el entendimiento que da el Espíritu Santo. Aleluya. Dice máxima sustanciosa. Y me llamó la atención porque fui a ver la palabra máxima, ¿qué significa? Y dice principio que rige algo. Entonces, ¿qué son los proverbios? Son principios que rigen algo en el reino de Dios. Mire, hermano, esto no es doctrina lo que le voy a decir, pero me la sospecho, fíjese, que la doctrina que nosotros vemos en la palabra son los principios que van a regir por la eternidad. Y por eso es que la doctrina siempre es evolutiva. Mire, no se quede, hermano, solamente con lo que le dijeron tal y tal cosa. Siempre hay algo nuevo que el Señor nos enseña. Siempre, en cuanto a la doctrina, siempre hay algo que el Señor nos enseña. Claro, todo lo que vamos a entender ahí lo tenemos que consultar porque es doctrina, ¿verdad? No podemos enseñarlo sin consultarlo primero. También significa discurso, ejemplos. A veces usted no le dice a usted, ¿de dónde sacará nuestro apóstol esos ejemplos, hermano? Que casan exactamente. Hermano, tal vez uno no le atinaba, ¿verdad? No le atinaba cuando empezó a explicar algo, pero cuando pone el ejemplo le queda tan clarito que se lo baja a usted a nivel tierra. Hay que leer los proverbios, se le va a habilitar la mente en los ejemplos. Escarmiento, parábola, proverbio, refrán, similitud y sinónimo. Ok, entonces mire, veamos algunos proverbios, porque el proverbio 1:1 nos habla, hermano, de las funciones generales. Ahora veamos algunos mashal del Padre. Aquí solo me detuve donde está la palabra mashal, que es una llave. Entonces dice aquí, oyéndolos, es decir, oyendo estos proverbios, oyéndolos mashal, el sabio crecerá en doctrina y el entendido adquirirá destreza para entender las sentencias y los dichos agudos, las palabras de los sabios y sus enigmas. Mire, hermano, entonces necesitamos los proverbios para crecer en doctrina.
Y le recuerdo algo, doctrina no es lo que usted sabe de la Biblia. Porque la palabra doctrina es un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, no es lo que sabes de la Biblia. La gente dice, ya pasé por todos los cursos de doctrina. Sí, sí, pero ¿cuánto estás viviendo? Doctrina es lo que vives. Por eso, dime cómo vives y te diré cuál es tu doctrina. Dime cómo vives y te diré cuál es tu doctrina. Porque hay gente que tiene nombre de que vive. Para parafrasearlo, hay gente que tiene nombre de benecer, pero no tiene la doctrina. Y algunos que van a predicar ahí en esos lugares dicen, mire, yo fui a esa iglesia, pero de benecer no tiene nada, usted dice. Bueno, más que de benecer sería del reino, ¿va? Pero lo que le quiero decir, hermano, es que tenemos una doctrina. Esto enseña a hombres fieles que sean también idóneos. Por eso, no ponga a compartir doctrina a gente que no es fiel. Esto enseña a hombres fieles para que también enseñen a otros, que sean idóneos para enseñar a otros. Los que dan doctrina deberían de ser gente, hermano, de nuestra confianza, gente que han sido fieles primeramente al Señor, pero también a la doctrina, porque si no, cuando usted se encuentra, se va, hermano, se va a dar cuenta que hay gente que le está torciendo la doctrina. Yo le conté ahí a los hermanos en la escuela profética que a mí cómo me costó delegar la doctrina, hermano, cómo me costó delegar. Y hermano, ¿por qué? Porque me gusta dar la doctrina y de vez en cuando todavía meto mis manos ahí, fíjese. Se la delegué a un hermano, pero cabal en la pandemia, como no había mucho que hacer, yo dije, me voy a poner a grabar todos los temas de doctrina. Y entonces agarré doctrina básica, me puse a grabar. Entonces, ahora que pasó la pandemia, entonces le dije al hermano, ok, usted se va a hacer cargo de la doctrina, pero aquí están los links, le dije. O sea, no me desprendí de ahí, aquí están los links, le dije. Y entonces, ¿sabe? Ahora la doctrina la hago virtual. ¿Y sabe qué sucedió? Porque yo no sé, yo sé que en su pueblo es otra cosa, pero en el pueblo donde yo estoy, no toda la gente tiene la facilidad para llegar, hermano, en las noches, una vez a la semana, para recibir la doctrina. Entonces ahora le enviamos el link y solo llegan una vez al mes a hacerse sus exámenes. Y entonces ellos miren, ¿y sabe qué? Antes se inscribía de un 100%. Se graduaban 30%, 35%, sí mucho, 40%. Ahora, virtual, no subió y la gente está más interesada. Porque no tiene que ir a la iglesia. Bueno, eso es rema que Dios me dio, no estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, ¿verdad? Eso es rema mío. Pero, hermano, tenemos que crecer en la doctrina. No porque yo aprendí algo de mi apóstol y creo que lo aprendió de su apóstol, hermano. Y él dice que cuando uno recibe un rema en un pasaje, uno debe agarrar el rema, pero no desechar el pasaje. Porque a veces uno, aquí este pasaje ya lo entendí, y de una vez desecha el rema, ya no le busca otro rema a eso. Y cada vez que lo lees, hay un rema. Así pasa con la doctrina. Hermano, estás estudiando la doctrina y de repente, ¿y a qué horas? Yo grabé todos los temas y ¿sabe qué? A veces yo me estoy oyendo, porque me gusta oírme para ver qué herejías digo. Hermano, no, es broma. A veces yo me estoy oyendo, ¿sabe? Me estoy oyendo algún tema y digo yo, ¿y a qué horas dije esto? ¿A qué horas dije esto? Que yo no me recuerdo haberlo dicho. Y entonces hay una retroalimentación y empiezas a crecer. Pero cuando lees los proverbios, esa es la llave para poder crecer en la doctrina. Y es que, hermano, el hombre que crece en la doctrina está creciendo en el reino, está creciendo espiritualmente, no se detiene, porque la doctrina no es solo lo que está escrito, hay más, cada vez hay más. Dale un aplauso al Señor. Y ahora dice aquí, y el entendido adquirirá destreza. Sí, hermano, el que nos hace diestros. Mire, el Señor no anda buscando diestros.
¿Anda buscando qué? Fieles. ¿Por qué? Porque la destreza no la da Él. Pero una de las formas como nos la va a dar es a través de los proverbios. ¿Usted no ha oído al profeta Tito cómo se recita los versos, hermano? Y yo cuando estoy con él le hago así, mira, ay, que se me pegue algo, le digo yo, que se me queden así los versículos. Dice tal y tal versículo, en tal versión dice, a la padre, si a mí cuesta que se me quede la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, y él, en tal versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, no me pongas ese, poneme otro. A la, hermano. Y yo le hago así, pero ahora entendí que hay una llave. Que hay una llave para adquirir destreza, y esa llave la da el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo nos da esas llaves a través de los proverbios para que podamos llegar al verdadero conocimiento. Entonces el Señor lo que quiere es que adquiramos conocimiento. ¿Pero cómo? Con los proverbios, ahí están las llaves. Porque muchos quieren llegar a la revelación final, muchos quieren las llaves de la revelación final. Pero si no empiezan por el Padre, ¿cómo van a llegar al Espíritu Santo? No se puede. No se puede. Primero, el Padre en el Antiguo Testamento. Después, por eso yo digo, hay 3 Génesis en la Biblia. El Génesis del Padre es el libro del Génesis. El Génesis del Hijo es el libro de Mateo, porque la Biblia dice, y este es el Génesis, la genealogía del Señor Jesucristo. Y el Génesis del Espíritu Santo es el libro de los Hechos. Ahí empezó la iglesia. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que empezar por el principio. Primero empezamos con el Padre, después con el Hijo. Si no recibimos el amor del Padre, ¿cómo vamos a llegar al Hijo? El Hijo nos da la salvación y luego el Espíritu Santo nos habilita, nos capacita y nos lleva a la estatura para encontrarnos con el Señor, hermano. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Proverbios 10:1. Solo estoy utilizando los versos donde se utiliza la palabra mashal, pero son 3,000 proverbios, 3,000 llaves. Pero hay una llave maestra, es mejor tener la llave maestra y después van a venir las otras llaves. La sabiduría, dice, los proverbios, dicen las otras versiones de Salomón, cuando la sabiduría viene a un hijo, la alegría viene al padre. Cuando la sabiduría llega a un hijo, el regocijo, el agrado, la satisfacción, la complacencia, entonces llega al padre. Hermano, nosotros tenemos 3 padres: el Padre de los espíritus, el Padre del alma y el Padre del cuerpo. El Padre del cuerpo, sí, claro. Yo por lo menos ya no tengo mi Padre del cuerpo, pero tengo un Padre del alma. Y no voy a pretender agradar al Padre sin agradar al Padre de arriba, sin agradar al Padre de abajo. Entonces, cuando la sabiduría llega, lo que le voy a causar es alegría a mi Padre. Yo no quiero causarle tristeza, yo no quiero causarle dolor. A veces he tenido necesidad de acercarme a Él por alguna situación y le digo, perdóneme. La otra vez le dije yo, perdóneme que en 17 años nunca lo necesité como padre tan literal como ahora lo necesito. Pero qué bendición, darle alegrías. Por eso aparece Jesús en escena. Y cuando aparece Jesús en escena, a los 30 años, llega al río Jordán y se oye la voz: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. El Padre mostrando la satisfacción, la complacencia con su Hijo. ¿Será que nosotros? Porque el principio es, nadie puede hacer algo con el que no se ve,
si primero no lo hace con el que se ve? Entonces aquí sería, hermano, que nosotros podamos causar complacencia a nuestro Padre del alma y que Él diga: mi hijo me causa satisfacción, me da complacencia, me da alegrías, me da satisfacción. No que diga: me da dolores de cabeza. En el libro de Proverbios aparecen 6 veces, aparece la palabra mashal. 1 con las funciones generales y 5 con funciones específicas. También estos son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías de Judá. Es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes, la gloria de los reyes es investigar un asunto. Dios te quiere dar la gloria de los reyes. Que puedas quitarle el velo a la palabra y entender las cosas que están ahí. En estos 2 últimos versos aprendemos por espejo, solo se los leo. Como las piernas que penden del lisiado, así es el proverbio, así es el mashal en la boca del necio. Pero ahora quitemos aquí necio, como estamos aprendiendo por espejo. Sabio, las piernas del lisiado no tienen solidez. Entonces, hermano, aquí está hablando de firmeza. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Los proverbios también son llaves para que aprendamos a permanecer firmes. Proverbios 26:9, como espino, otra vez aprendiendo por espejo, que se clava en la mano del borracho, tal es el mashal en la boca. Quitemos aquí necio, sabio. Quitemos aquí espino, y en lugar espino producto de maldición pongamos bendición. Es decir, estos mashal nos abren puertas, porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces el Señor nos dio llaves, y lo que quiere es que utilicemos esas llaves para poder abrir, hermano, los tesoros del verdadero conocimiento. Hay que hablar de esos 3000 proverbios. Hay que hablar de las llaves del reino. Hay que hablar de las llaves de la revelación final. Pero hay 3 llaves maestras. El temor a Jehová sería el atrio. Luego, hermano, en el caso del Hijo, sería el entendimiento para comprender lo elemental, lo básico. Nunca deseches lo pequeño, porque ahí hay cosas grandes, la semilla. Y luego, para entender la revelación final, necesitamos la identidad de Cristo puesta en nuestro corazón. Cierra tus ojitos, Padre, en el nombre de Jesús. He ministrado tu palabra conforme tú la pusiste en mi corazón. Pero por favor, permite que nos apropiemos de las 3 llaves maestras: el temor a Jehová, el entendimiento de las cosas pequeñas, de la esencia, del ADN, de la genética, pero también la identidad tuya, la identidad del glorioso. Padre, danos esas 3 llaves para que podamos, Señor, nosotros abrir esas puertas y que podamos llegar al final a conocer, no como una fecha, sino que como un evento, como algo que nos cambia en nuestro interior, ese día y esa hora de tu retorno que está a las puertas, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, gracias, gracias.